Bueno, gente, vamos a empezar. Hace bastante que no daba un aula virtual. Eh, Acá estamos en la oficina en Viedma. Antes que nada, bienvenido a los nuevos residentes, si es que están por allí. Siempre es lindo que se incorpore gente nueva al equipo y en este caso que comiencen a manejar estas herramientas de capacitación virtual. Saben ahí en Bariloche que todas las charlas que se han dado, que ha ido organizando Marcos conmigo, están todas grabadas en la página de salud en dos carpetas que se llaman Biblioteca de Zoonosis y Biblioteca de Bromatología, con lo cual todas las charlas que se han dado de larvamigrans, de rabia, de leptospira, etcétera, pueden ir siendo utilizadas con fines docentes en cada una de los lugares donde hay residentes. Bueno, ahí la idea es dar algo nuevo que no lo habíamos dado y que ha ido surgiendo como una necesidad inclusive desde nivel central, porque es algo que en alguna época fue absolutamente común. Todos teníamos formación en cómo hacer un programa de salud, era habitual hacer programas, y esto de alguna forma con el tiempo y con los años se ha ido perdiendo y fuimos reemplazando la capacidad de programación por una especie de capacidad de ir trabajando en el día a día, y eso nos lleva a veces a perder el horizonte de lo que tenemos que hacer, tapados por la emergencia, o a veces haciendo acciones dentro de programas como el de atidosis o el de bromatología, donde estamos a lo mejor haciendo cosas todos los días, pero perdemos de vista el contexto y el orden en el cual tenemos que trabajar. Y la programación está justamente para eso. ¿De dónde avanzo las diapositivas? Esto, disculpen, acá, ahí está. Lo que es importante a la hora de definir programación es es ponernos en el contexto de para quién estamos trabajando. Esto es, la programación no es un elemento técnico, científico, patrimonio de un grupo de técnicos iluminados que trabajan en salud. En realidad tenemos que entender en primer lugar que nosotros trabajamos para la gente, trabajamos para una comunidad. Y una comunidad es lo que dice allí, conciencia de pertenencia sobre todo, y que eso tiene un compartimiento físico, tiene un pasado, un presente, pero sobre todo conciencia de pertenencia. Y esto es importante, no perderlo nunca de vista en el trabajo, porque a la hora de programar, programamos para esa comunidad, y si no tenemos claro qué es lo que comparte esa comunidad y su forma de ver y de hacer las cosas, probablemente podamos hacer una programación técnica muy buena, muy fantástica, pero que esté muy alejada de la forma de ver o de trabajar de la comunidad. No es lo mismo abordar una comunidad urbana en Bariloche para trabajar en bromatología que abordar una comunidad de pueblos originarios en Alecón Grande. Tienen otras perspectivas y la programación no puede perder de vista esta programación de la comunidad. Salud pública entra entonces a partir de la existencia de una comunidad y salud pública, que somos nosotros, en definitiva somos parte de esa comunidad que tenemos una misión y una función que tiene que ver con proteger, fomentar y promocionar el bienestar de la población. O sea, esta es la clásica definición de salud, de restaurar, de rehabilitar, pero siempre sin perder de vista que nosotros somos parte de esa comunidad. Tenemos que entender eso, hay una comunidad y nosotros como parte de esa comunidad tenemos la función de proteger la salud de la gente que es parte de nosotros. Entonces, cuando nos metemos en programación, y yo voy a insistir en esto en el sentido de que uno puede ser un gran programador y un gran técnico, pero si no enfoca la programación desde el punto de vista de la participación comunitaria y de entender las necesidades y las formas de pensar que tiene esa comunidad y su sentido de pertenencia, esto no va a funcionar. Entonces, la primera cosa que tenemos que saber o entender es que la comunidad tiene una responsabilidad en el autocuidado de la salud y participa en el autocuidado de la salud. No somos nosotros los genios científicos que venimos a decirle exactamente a la gente cómo tiene que vivir.
la comunidad sabe, la comunidad tiene conocimientos y es importante que le prestemos atención a eso. Y entrando en tema, ya cada vez más específicamente en esto que tiene que ver con la programación, es bueno que le demos entidad a esta cuestión de la salud colectiva. Todos deberíamos tener en claro que trabajar en un sistema, cuando queremos trabajar en programación o en salud o lo que queremos hacer, hay básicamente tres cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es que no se puede trabajar en salud sin un diagnóstico de situación. Esto es, tenemos que saber con qué vamos a trabajar. No podemos tomar decisiones basadas en la intuición. El diagnóstico de situación en cuanto a la presencia de la gente, del huésped, del ambiente, de las determinantes, de las cuestiones que definen la existencia de un problema es fundamental en el manejo del programador. O sea, no hay programación sin diagnóstico. El diagnóstico incluye justamente la identificación de problemas. Y algo que es muy importante, quizás debería estar en letra más grande, es ahí como lo que dice priorización. Priorizar problemas de salud. No podemos trabajar en absolutamente todos los temas. Entonces, si vamos a enfocar esta charla como orientada a la zoonosis, uno tiene que tener claro que zoonosis hay montones. Y a veces como veterinarios que trabajamos en salud, tenemos como una tendencia patógena a tratar de que cualquier zoonosis que aparezca por ahí, cualquier caso de una zoonosis que aparezca por ahí, automáticamente traducirle en un problema central de salud y dedicamos tiempo, esfuerzo y dinero a trabajarlo. Y perdemos de vista absolutamente nuestra necesidad de priorizar un problema de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes están en Catamarca, casi con seguridad van a identificar como problema brucelosis. ¿Por qué? Porque hay brucelosis, porque hay Brucella melitensis, porque hay cabras, porque hay factores epidemiológicos y costumbres sociales que hacen que esa sea una zoonosis de alta prevalencia. Y obviamente va a ser prioridad enfocarse a trabajar en brucelosis. Pero si ustedes están en Río Negro, ustedes están en Bariloche, y aparecen dos casos aislados de Brucella canis, eso no es un problema. Hay que darle el justo término y la justa importancia, porque tenemos tendencia, como lo decía como veterinario, apareció una Brucella canis y la transformamos en el centro del universo y le dedicamos una semana a algo que no es un problema. Nosotros acá tenemos problemas, tenemos hidatidosis, tenemos triquinosis, entonces es fundamental que nuestro tiempo sea en función de lo que realmente es un problema de salud priorizado y no en función de nuestros gustos personales como veterinarios para trabajar en un tema. No nos puede distraer el pequeño tema, o de último el pequeño tema hay que darle justamente el tiempo y el momento que requiere. Y en función de eso nosotros vamos a definir, una vez que tenemos priorizado en qué vamos a trabajar, justamente esta necesidad de programar, de tener un esquema de trabajo ordenado. Y el esquema de trabajo ordenado no es un documento, un papel, en el cual estamos felices una vez que lo escribimos porque tenemos un programa y lo podemos mostrar, sino que realmente es pasar a lo que tiene que ver con la intervención, que es el motivo de un programa, intervenir sobre la realidad. Hay dos términos que se utilizan mucho, uno es planificación y otro es programación, y obviamente no son lo mismo. Entonces, en realidad, cuando uno planifica, ¿qué hace? Trata de utilizar racionalmente los recursos que tiene. El camino más corto, el camino más efectivo, el camino más barato, el camino más rápido para alcanzar los objetivos. Y no hay ninguna cosa extraña. Y queda claro entonces que es la utilización racional y que lo que hacemos en definitiva es escoger entre medios alternativos. Siempre hay muchas formas de abordar un problema. Lo que indica la planificación es pensar esas herramientas alternativas que hay y decidir cuál es la que nosotros vamos a aplicar porque sirve mejor en las situaciones en las cuales nosotros las tenemos que aplicar. A veces la mejor tecnología no es la mejor tecnología para nosotros, porque puede ser que no la podamos sostener o puede ser porque no esté de acuerdo
a las usos y costumbres de la comunidad con la cual tenemos que trabajar. Así que el proceso de planificación es justamente escoger el medio alternativo. ¿Cuál es la diferencia entre un plan y un programa? Bueno, un plan es el que contiene los programas. O sea, el plan es un nivel superior, es una organización de ideas a largo plazo, y el programa, en cambio, es una cosa que la tenemos en el nivel operativo. Es decir, el programa es ejecución, el programa es acción, la planificación es el marco filosófico y normativo en el cual nos vamos a manejar. Y ahí, en esta cuestión, para por lo menos que nos podamos manejar con un léxico que sea acorde para todos, tendríamos que decir que la planificación de la política sanitaria, ahí, como dice, la identifica grandes metas. ¿Qué es esto? Y bueno, la política sanitaria es la que va a definir las grandes líneas de trabajo. Vamos a basarnos en una política sanitaria basada en el hospital público, vamos a basarnos en un seguro, vamos a basarnos en una política basada en que cada uno se la arregle, y estoy citando 3 ejemplos de salud de países existentes, digamos, en esta situación, de países que viven o tienen organizado su sistema de salud en base a un seguro para todas las personas, o en base a lo que cada uno puede hacer, como es el caso de Estados Unidos y su tan debatido seguro de salud que ha querido imponer últimamente Obama. Esto identifica las grandes líneas de trabajo, porque obviamente los programas operativos también van a estar dados en función del marco político en el cual se define una política de salud. Si la política de salud va a la eliminación o al ataque a los determinantes de la salud que generan enfermedad, obviamente vamos a tener programas operativos amplios y con apoyo. En cambio, si esto no existe como definición política, los programas no van a pasar del papel. El plan de salud está dentro de una política sanitaria, y lo que no va a estar definiendo son objetivos estratégicos. Esto es las líneas de trabajo sobre las cuales nos vamos a mover. Hoy día, por ejemplo, sabemos que en salud tenemos una rectoría del Ministerio de Salud de la Nación, basado en programas de trabajo como funciones esenciales de salud pública, redes de salud, SUMAR, y esos son objetivos estratégicos porque definen cuál es la línea y la orientación que un Ministerio de Salud le va a dar a sus actividades. Y entonces los programas que se ejecuten tienen que estar en línea con estos objetivos estratégicos. Esto es, si funciones esenciales de salud pública define que hay que trabajar en salud indígena, que hay que trabajar en investigación sanitaria, etcétera, bueno, la línea siguiente va a ser los programas de salud que se requieran para poder operacionalizar esos objetivos estratégicos. Entonces, como les decía, un plan de salud, muchos programas de salud. Y el objetivo fundamental de los programas de salud, que son operacionales, que son activos, que tienen claramente un camino hacia donde van, es modificar los determinantes de la salud. Hablamos de los determinantes de la salud como todas las cosas que generan daño, que generan enfermedad. Cuando hablamos de determinantes de la salud no hablamos específicamente del agente etiológico, que es el que está presente, sino que hablamos de todas las cuestiones que tienen o que promueven que ese agente etiológico genera enfermedad. Esto es, hidatidosis, además de Quinococcus granulosus, requiere que haya una práctica activa en el campo, requiere pobreza, es una enfermedad que se elimina con desarrollo, la ausencia de agua potable. Es decir, la hidatidosis, por ejemplo, no es que se controla en función del programa de salud que nosotros hacemos, sino que hay otras formas de eliminarla que tienen que ver con el desarrollo social y con otras cuestiones. O sea, en definitiva, el programa lo que busca es modificar estos determinantes de la salud, que muchos de ellos tienen que ver con cuestiones sociales y educacionales. Entonces vamos bajando específicamente a esta cuestión de lo que es un programa de salud. Entonces, en definitiva, un programa de salud son actividades realizadas, técnicas y procedimientos bien definidos, plazos establecidos, áreas donde los vamos a aplicar, recursos que estén calificados, que estén valorizados, y que eso nos permite alcanzar un propósito y un objetivo que están definidos previamente. Esto que quiere decir que cuando uno va a hacer un programa de salud,
las técnicas que va a utilizar están claramente definidas. Uno no improvisa técnicas, uno no improvisa técnicas de laboratorio, no improvisa sistemas de diagnóstico, no improvisa estrategias, sino que el programa tiene que claramente decirnos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. O sea, un programa es orden. Aquí hay otra definición: coordinación en tiempo y espacio de las distintas partes intervinientes, fijando la interdependencia y secuencia entre ellas. Parece complejo, pero en realidad, si uno lo tiene que traducir a su actividad cotidiana, es eso: coordinar el trabajo y tener en claro una visión objetiva de hacia dónde queremos ir. Uno cuando hace programación es el número 10 del equipo, tiene que tener claro la visión del campo de juego, tiene que tener claro cómo se mueve el equipo y tiene que tener claro para dónde van a salir los pelotazos que uno va a tirar para el delantero. Necesitamos una visión clara de lo que vamos a hacer. No podemos salir, o mejor dicho, tenemos que salir del día a día, tenemos que salir de la respuesta apresurada al problema que nos surge hoy para poder tener una visión de mediano plazo que nos defina cómo vamos a trabajar claramente. O sea, ahora vamos a ver algunos pasos de la programación en términos dogmáticos, llamémosle así. Pero hay que tener claro que la programación es una actitud en el trabajo. Oficinas como las nuestras, o sea, un nivel central de salud y una unidad de salud ambiental, tienen emergencias y cosas que responder cotidianamente. Pero lo que esto no debe ocurrir, porque somos oficinas cuya función principal debería ser de programación, no nos puede hacer perder de vista la sucesión de cosas que tenemos que hacer en el corto, mediano y largo plazo con un sentido organizacional. Esto es, no se trata de organizar la ecografía de mañana, se trata de saber que en un esquema de programación hay un sistema de vigilancia de un programa, que ese sistema de vigilancia incluye la ecografía, pero que si hay ecografía automáticamente atrás va a haber casos y que los casos deben ser seguidos y deben ser tratados y que vamos a tener que volver al otro año. Esto es, un programa es más allá de lo que uno ponga en el papel, es la concepción ideológica, personal, mental, que nos hace que cuando organizamos nuestro día a día lo hagamos sin perder de vista toda la línea de trabajo que es la que nos permite llegar a un destino. Si no, nuestro trabajo es todos los días hacer una agenda de lo que vamos a hacer hoy, y en ese esquema siempre lo primero que hacemos hoy es lo urgente, el tipo que nos golpeó en la puerta hoy, y estamos todo el día generando actividades desorganizadas, desordenadas, sin objetivo claro, y fundamentalmente cuando trabajamos así los resultados no son buenos. Entonces, no hay que perder de vista esta línea estratégica de lo que tenemos que hacer, que en definitiva eso es el programa, es una secuencia de acciones en el tiempo que nos van a permitir llegar a un resultado. Por esto tenemos que, además de escribirlo en un papel, con una técnica adecuada, tenemos que llevarlo a una estrategia en el cual después cada día no perdamos de vista el orden de las cosas. Entonces volvemos ahora a lo que es un proceso o una línea de trabajo para llegar a tener un programa escrito de trabajo. Pero en primer lugar, los programas no son documentos sagrados, no son la Biblia escrita hace miles de años y que no se la toca más. O sea, un programa de control se retroalimenta permanentemente. Como dijimos hoy, primero tenemos un diagnóstico de situación, porque no podemos programar acciones sobre algo que no conocemos. Si no conocemos la prevalencia, si no conocemos los determinantes, si no conocemos por qué se producen, si no conocemos al estilo FODA, aunque no lo hagamos ordenadamente, cuáles son las fortalezas, las debilidades y las amenazas de una situación. Sin ese diagnóstico es muy difícil hacer una programación que sirva. Los programas son para ejecutarlos, que eso es la etapa 2. Vamos al terreno y lo ejecutamos. No es, insisto, un documento en el cual cuando alguien nos pregunta, ¿ustedes tienen un programa de IATEOS? Y sí, acá está, 5 paginitas, 10 paginitas, muy bonito. Hay que ejecutarlo en los pasos que escribimos que vamos a hacer y hay que evaluarlo. No hay programación sin evaluación.
y obviamente la ejecución y la evaluación nos van a llevar a un nuevo diagnóstico de situación, a modificar el conocimiento y así sucesivamente. O sea, como vemos acá, el diagnóstico es recolectar y analizar información, ver necesidades, seleccionar las prioridades. En esto de las prioridades yo insisto mucho. Tenemos una fuerte tendencia a olvidarnos de cuáles son las prioridades de nuestro trabajo en el día a día y en función de eso salir disparando ante cualquier cosa que pueda ocurrir. Se pone de moda leptospira, alguien dice leptospira en un hospital y salimos corriendo a trabajar en leptospirosis y no sabemos ni por qué estamos trabajando en leptospirosis y nos olvidamos de trabajar en las cosas que realmente son importantes y que afectan a nuestra comunidad. Entonces, el diagnóstico nos tiene que servir realmente para identificar y seleccionar las prioridades. ¿Y cuáles son nuestras prioridades? Nuestras prioridades son aquellas cosas que por prevalencia más afectan a la gente y que además, y este es un elemento central cuando hablamos de priorización, en la cual el accionar nuestro va a permitir generar cambios en el riesgo o en la situación de salud de las personas. Digamos, nuestras prioridades de ejecución son aquellas cosas en las cuales nuestra acción va a ser sustantiva en mejorar la salud de la gente. Siempre digo, como lo habrán escuchado los viejos, cuando discutíamos de bromatología, por ejemplo, que la mayor parte de las cosas y el tiempo que le dedicamos en control de alimentos, en todo esto de habilitar fábricas, auditoría y demás, están bárbaras, pero su impacto, no tenemos que poner detalle, su impacto sobre la salud de la gente es prácticamente nulo. En cambio, cuando trabajamos en carnicerías por síndrome urémico hemolítico, en promoción de la salud, en otras acciones realmente tienen impacto. Ayer estaba viendo con Mancini, por ejemplo, el trabajo de salmonelosis en Viedma, un estudio retrospectivo que él armó sobre todos los casos que se estudiaron en los últimos 10 años. Era muy interesante porque más allá de que hay mucha salmonela, y que obviamente es un problema de salud importante porque además es una enfermedad que puede resultar grave, lo interesante era que todos los casos y todos los brotes investigados en 10 años, ninguno fue de origen comercial, sino que todos fueron caseros. Esto es, generados en prácticas y costumbres de adentro de la casa. Y lo mismo nos pasa con síndrome urémico hemolítico, donde uno ve nuestros casos, nuestro problema no es McDonald's, sino que nuestro problema son prácticas y hábitos domiciliarios. Entonces, tenemos a veces una dicotomía en la cual dedicamos nuestro tiempo a desarrollar una actividad que no tiene ningún impacto en la salud, el único impacto que tiene es ser ordenado y generar los mecanismos recaudatorios para poder funcionar, pero a veces ese mecanismo recaudatorio nos olvidamos de cuál es la acción que nosotros deberíamos hacer para mejorar la salud de la gente. Entonces, si nuestro esfuerzo es solamente para hacer acciones que nos dejan plata, pero no hacemos las acciones en las cuales hay que gastar plata, pero que tienen impacto sanitario, entonces justamente estamos programando mal, estamos inclusive planificando mal, y esto es lo que tenemos que cambiar. Esto es, seleccionar prioridades quiere decir hacerlo en función de parámetros sanitarios, en parámetros en los cuales cuando definimos una acción, sabemos que nuestra acción va a tener impacto, va a hacer algo, y no trabajar a veces sobre problemas en los cuales nuestra acción no va a tener ningún impacto. Así que esto es muy importante, esto es de considerar. Y los recursos necesarios, todo lo que hacemos requiere de recursos. De etapa ejecutiva, ¿esto qué quiere decir en la programación? Que tenemos que tener claro cómo vamos a hacer las cosas, cuándo vamos a hacer las cosas, con qué y con quiénes. Esto yo lo he dicho, no podemos perderlo de vista, esto no es una acción individual. Hoy me levanto y decido hacer algo. Entonces una programación requiere el cómo, el cuándo, con qué y con quiénes. Y la evaluación, que es saber cómo nos fue. No podemos trabajar años sin saber cómo nos fue en lo que estábamos haciendo. En función de esa evaluación podemos modificar los diagnósticos y esto nos va a volver a actualizar esa etapa ejecutiva del cómo, cuándo y con qué. O sea, esto se retroalimenta permanentemente. Ya vamos bien.
Ya entrando en lo que es un programa, la parte normativa, la parte de escribir un programa. Ahí, si uno ve esa listita que tienen ahí, ahí está todo lo que uno tiene que escribir de un programa. A veces no todo, como ahora vamos a ir viendo, a veces puede ser más corto. No forzosamente hay que escribir siempre un propósito, un objetivo general, un objetivo específico, a veces basta con un objetivo general y nada más, depende del volumen de lo que queremos hacer. Pero básicamente ahí tenemos una secuencia de programación. Además diría una cosa antigua, porque uno viene ya al final de la carrera, ahí están los chicos que están empezando la carrera, diciendo lo siguiente: a ver, el primer programa que yo escribí, el programa de Divertidosis, fue un programa que fue hecho de acuerdo como a mí me habían enseñado en la facultad que se hacía un programa, y en esa época los programas normativos, se llamaban programas normativos, eran semejantes mamotretos. El programa original de Divertidosis tenía, creo que es 100 páginas, todavía debe quedar algún ejemplar en la oficina de Marcos, que además había que escribirlo a máquina, no había computadora, y tenían una cuestión donde había que desarrollar mucho todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de situación. Cada programa era un enorme bardo de cosas, muy difícil de armar. De ahí se fue pasando a programas cada vez más pequeños, más concisos. En algún momento pasamos al esquema de programación local. Se puso de moda hablar de programación local, que a diferencia del programa normativo, el programa normativo es un programa hecho en un nivel superior, digamos, lo hace la nación y uno lo aplica, o lo hace la provincia, y todo el mundo se ordena y lo aplica. De alguna forma es son como los programas que hoy tenemos enlatados, como el programa Sumar, como el programa Remediar o redes, en los cuales esto es lo que hay que hacer y hay que hacerlo así. Después se pasó a una cuestión que era la programación local, en la cual se trataba que las prioridades de acción las haga a nivel local, justamente. Entonces, cada hospital, cada centro de salud construía su programación local en base a su definición de prioridades, y el programa provincial entonces se construía por la sumatoria de esos programas locales. Tuvimos una época en la cual esa era la idea central y se construían quizás programas menos tendenciosos. A la larga, hemos vuelto en gran parte a los programas normativos verticales por dos razones. Una es porque la programación local a veces es difícil sostener en el tiempo cuando las estructuras de personal cambian tanto. Digamos, uno tenía un buen programa local con un médico general en un hospital que estaba 6, 7, 8 años, perdón por el 6, 7, 8. En cambio, hoy día, en los cuales el personal de conducción rota tan rápidamente, es muy difícil darle sostenibilidad en el tiempo a esa programación local. Y segundo, porque bueno, hoy día, para bien o para mal, muchos de los programas que hacemos tienen financiamiento externo, son financiamiento del Banco Mundial, como tiene que ver FES, Remediar, Redes, Sumar, y eso hace que estos programas vengan nuevamente a traer un esquema de trabajo vertical, reglado, en el cual uno no puede salirse de ese esquema y tiene que cumplir con la forma de trabajo que se le indica si quiere recibir la plata que estos programas traen. Así que en esta secuencia histórica, hace 30 años eran programas normativos, luego pasamos a un esquema de programación local, descentralizada, digamos, y hoy día hemos vuelto o estamos volviendo a los programas normativos. En el camino, yo creo que lo que se ha perdido es la programación normativa intermedia, digamos. Hoy ya tenemos programas muy bien escritos vinculados, como les decía, a los programas nacionales, pero si yo le pregunto a alguna de las URESA que está allí, si tiene un programa de trabajo claramente definido, o inclusive acá en el nivel central de salud, si hay un programa escrito didáctico, yo le diría que con toda seguridad no lo hay. Tenemos una acumulación de acciones que vienen desde hace tiempo y que seguimos haciendo, digamos, pero nos hemos olvidado absolutamente a veces de por qué las hacemos y cuál es el orden en el cual las tenemos que hacer. Bueno, así que ahí tenemos entonces un esquema de programación que vamos a ir desarrollando de a uno.
con su introducción e identificación de problemas, fijación de prioridades, vuelvo a decirlo, justificar por qué lo vamos a trabajar. El marco conceptual tiene que ver con la bibliografía, ¿no? Con información que se tiene. Si vamos a trabajar en negatividad, tenemos que estar al día con la información que hay, porque si no, cuando nos sentamos a escribir, vamos a empezar a poner que vamos a trabajar con arecolina que hace 20 años que no se usa más. Esto es, uno tiene que estar absolutamente actualizado en ese marco conceptual con respecto al conocimiento científico. Nosotros no somos cerrajeros, nosotros somos técnicos, científicos, que tenemos que estar acostumbrados a actualizarnos. La cepa de una salmonela de golpe cambia el nombre, eso tenemos que saber estas cosas. Entonces, lo que uno nunca debe perder de vista en los temas centrales que debe manejar es que tiene que actualizarse. Hay hoy día el acceso vía internet a literatura científica es muy fácil, entonces hay que darse un tiempito para actualizarse. Para los chicos que vienen nuevos, en la facultad habrán aprendido cosas, pero a ver, cuando yo empecé a trabajar en negatividad no se conocían las cepas, manejábamos la morfología del parásito para saber qué especie era. Ahora se maneja el concepto de cepa. Si uno no lee, se sigue manejando con morfología. Y a su vez todos estos conceptos se van modificando, se modifican los tratamientos, se modifican, ahora tenemos vacunas. Entonces uno debe leer para saber que si le vienen a vender una vacuna, uno tiene que haber leído para saber de qué se trata, si sirve o no sirve, qué dice la bibliografía, no lo que dice el laboratorio. El otro elemento de definición es la población objetivo, para quién vamos a trabajar. Luego tenemos los propósitos y los objetivos, que ahora vamos a hablar de lo que son, y las metas, como ven, no es lo mismo un propósito, un objetivo y una meta. La estrategia y la metodología. ¿Qué es estrategia y metodología? También vamos a volver ahora, pero básicamente es que uno tiene que tener normas de trabajo. Uno tiene que saber, si estamos hablando de diagnóstico humana, que hay una norma para diagnosticar en poblaciones asintomáticas, con una técnica para hacerlo, con una organización, cómo se interpretan los datos, cómo se siguen en esos pacientes. Digamos, uno no improvisa esas cosas, ni lo improvisa con el médico que le está trabajando ese día, sino que tiene que haber una metodología escrita y definida, para eso somos técnicos. Obviamente se definen actividades, porque todo lo anterior desemboca en la actividad, tenemos que hacer algo, no escribir cosas, un cronograma para saber cuándo lo vamos a hacer, recursos, cuánta plata nos va a salir, factibilidad. En realidad la factibilidad debemos saberlo de entrada, debería estar junto con la justificación, no sé por qué está puesto acá abajo, lo puse acá abajo, porque en realidad uno no debe encarar programas que no son factibles y que no van a tener impacto. Así que en realidad la factibilidad debería estar ahí junto con la introducción. La evaluación, que es parte del programa, y la bibliografía. La bibliografía, ¿qué quiere decir? Muchachos, hay que leer, hay que bajar la bibliografía actualizada y hay que mantenerse al día. Hay que dedicarle en la semana algún ratito a entrar a las bases de datos que son accesibles a internet y ver un poco qué es lo que se publicó el último mes, la última semana, y leer aunque sea el resumen de esos trabajos. Esas son buenas prácticas. Quizás podríamos hacer alguna charla un día de estos de búsqueda de literatura científica. Creo que sería interesante para los residentes. Bueno, ahora vamos a hacer un rápido repaso sobre cada uno de los puntos del programa, de lo que es un programa, de alguna forma lo hemos ido diciendo. Entonces la introducción y la justificación es eso, hay que identificar cuál es el problema que vamos a trabajar, hay que justificar por qué vamos a trabajar en ese tema. Si ustedes quieren trabajar en Brucella canis, justifíquenlo, explíquenme por qué quieren trabajar en ese tema, además de porque son veterinarios y un veterinario encontró un perro con Brucella canis. Hay personas enfermas, afectó a alguien esto, o es simplemente porque a alguien le interesa un tema. Es decir, tener en claro esto. Hace un par de años me invitaron a La Pampa, gente de SENASA y de salud hicieron una reunión técnica, estaban preocupados por hidatidosis. Y estaban preocupados porque tenían diagnósticos de matadero en vacas, con eso habían hecho un hermoso mapa georreferenciado de los campos del cual habían venido los novillos con quistes hidatídicos, y entonces era como tú una alerta de ponerse a trabajar en hidatidosis.
Siempre me llamaron para que asesore, a ver qué opinaba yo. Me mostraron muy orgulloso su mapa en Google Earth con todos los campos en los cuales había habido origen de tropa con migatidosis, y se me ocurrió hacerle una sola pregunta, y que era dónde estaban los casos humanos. Entonces, como conozco La Pampa, sé que la historia de migatidosis en La Pampa tiene que ver con el oeste pampeano, que es una zona, la zona marginal, y pobre y ovejera, y no es la zona precisamente donde hay bovinos. Así que estaba la gente de salud allí y los casos humanos, y no, no hay. Hace poco, ahí lo veo a Abel en la charla, pasó lo mismo en Río Colorado, y Abel recordará que yo dije, cuando busquen casos humanos no van a encontrar, puede haber en vacas, pero no van a encontrar casos humanos. Entonces, cuando uno habla de justificar el desarrollo de un tema, tiene que ver con eso. Trabajamos en salud pública. Entonces, si el problema son los decomisas, es un problema de SENASA. Nuestro problema es si hay casos humanos. Y si no tenemos casos humanos, entonces vamos a pensar muy bien si vamos a gastar tiempo y esfuerzo en eso. Cuantificar el problema es importante. Factibilidad operacional. Esto es tremendamente importante. Vamos a trabajar en algo, si es factible, podemos hacerlo. No somos Superman y tenemos condicionantes. Y a veces el condicionante es que no existe tecnología para hacer un programa. Entonces, si yo quiero trabajar en hantavirus, sí, puedo trabajar en prevención para que la gente se cuide, en los escenarios de contagio que también están definiendo ahí en Bariloche. Pero si yo quiero hacer un programa de control para disminuir los ratones o los ratones infectados, no hay nada que hacer, no hay factibilidad operacional. Y vulnerabilidad del problema, que se entiende como tal, que realmente cuando yo haga algo, al problema lo voy a resolver. Entonces, cuando uno tiene varios temas sobre los cuales trabajar, lo que debe es ordenarlos en función de estos dos últimos o tres últimos puntos. Esto es, cuantificar el problema. Si yo tengo varios problemas, paso una tablita, y decir, bueno, esto hay mucho, esto hay poco, esto hay nada. Sobre esto hay estrategias y técnicas para trabajar. Sobre esto no hay estrategias para trabajar. Y finalmente, si yo trabajo sobre esto, voy a tener éxito porque puedo resolver el problema. Si hay rabia, yo sé que vacuno y resuelvo el problema. El problema es extraordinariamente vulnerable. En otros casos, esto es mucho más dudoso. Digamos, mi acción, por ejemplo, sobre rabia en murciélagos, hablando de la misma patología. Es un problema vulnerable y difícilmente, porque en realidad casi no tengo estrategias de abordaje sobre ese tema, más que montar un sistema de vigilancia elemental o básico por si aparece un murciélago infectado. Pero no es un problema en el cual yo pueda actuar modificando los determinantes que generan eso. Así que esto no hay que perderlo de vista cuando uno se entusiasma con trabajar con una patología. Por favor, cuantifiquen. ¿Afecta esto a las personas? Operacionalmente, ¿voy a poder hacer algo? ¿Se puede hacer algo real y efectivo en esto? No por legalería, no para hacer como que hago, sino hay una factibilidad en esto, hay técnica y tecnología para trabajar. Y por último, esas técnicas y tecnologías van a hacer que yo logre resolver el problema. Si no se dan esas situaciones, no trabajemos en ese problema. Bueno, marco teórico es lo mismo, esto está ligado a lo que les decía de entrada. Muchachos, hay que saber, hay que leer, hay que estudiar, y uno tiene que saber si en esta provincia hay hidatidosis, es inadmisible que quienes quieren trabajar en hidatidosis no estén leyendo lo que hay. Tienen que saber, no solamente que hay un ciclo que tiene perro y oveja, tienen que saber cuáles son las cepas actuantes, qué problema tiene cada cepa, qué cepa hay en su provincia circulando, tiene que saber cuál es la última medicación que ha surgido, tiene que saber que alguien en algún lugar del mundo está probando oxendazol para tratar a las ovejas, lo tiene que saber, hay que leer, por favor, esto sobre todo a los residentes, a los viejos ya uno casi ni se los pide, porque caballo viejo ya no agarra trote, a pesar de que muchos de los caballos viejos han terminado la especialidad. Pero por favor a los chicos jóvenes, olvídense todo lo que aprendieron en la facultad, hagan de cuenta que no saben nada y empiecen a manejar bases bibliográficas, y una vez por mes o una vez por semana ver qué es lo que se publicó en el mundo sobre ese tema. Los
Programas, como les dije yo, hoy había programas normativos, o mejor dicho, programas normativos y programas locales. O sea, cuando uno va a programar, no forzosamente estamos hablando de un programa provincial o de un programa zonal. Todos los pasos de un programa son los mismos si uno quiere ordenar el trabajo en un centro de salud, o si uno quiere ordenar el trabajo en una unidad de salud ambiental, o si uno quiere organizar el trabajo en un programa normativo como el de hidatidosis. O sea, la programación no es exclusiva de un nivel, todo el mundo puede y debe programar cualquiera sea el nivel en donde esté. Y esa programación puede ser muy puntual por un hecho identificado, o puede ser una cosa mucho más general en la cual tomemos muchos temas a la vez, sobre todo a nivel local. Entonces, acá le puse un ejemplo, en un centro de salud en Viedma tenía sífilis, ese es no el centro de salud, sino su población de jóvenes, y esto es identificado por un centro de salud. A partir de allí identifica a la población objetivo, o sea, con quiénes va a trabajar, y a partir de allí define qué estrategia va a seguir para enfrentar ese problema. En un nivel marco, supongamos en teoría, que en nuestro ministerio aquí, identificamos que la hidatidosis es un problema, identificamos la población objetivo, que son los afectados, que son los habitantes de la zona de producción ovina, y en función de eso vamos a hacer las líneas de trabajo. O sea, la primera cosa es entonces es identificar el problema sobre el que vamos a trabajar e identificar sobre qué población vamos a trabajar. Claramente entonces la población objetivo son quiénes son, dónde están y cuándo vamos a trabajar con ellos. Y esto tiene que estar claramente definido. Si Bariloche o la unidad de salud mental de Bariloche trabaja sobre hidatidosis, tiene que saber que su población objetivo son los habitantes rurales de Nerquín, Cocomayo y Tinca, y tiene que saber cuántos son. Tiene que saber cuántos chicos hay en esa zona. Y eventualmente también tiene que saber que si se está urbanizando la enfermedad, cuáles son los barrios problema en los cuales también hay una población objetivo sobre la cual trabajar. O sea, la definición de población, por favor, es un elemento sustantivo, porque si no sabemos la población, no podemos saber, no podemos cuantificar. Si no sabemos cuántos chicos hay en el quinto, Cocomayo y Tinca en las escuelas, no podemos saber cuántas ecografías tenemos que hacer para que el programa sea eficiente. O sea, información. Y acá vamos llegando a a esta cuestión que propósitos, objetivos y metas. De acuerdo a cualquier libro de programación que agarren, cualquier maestrito, cualquier charla que busquen, van a encontrar a lo mejor distintas definiciones para lo mismo, para propósito, objetivo y meta. O sea, quiero decirle, yo le voy a dar la que yo uso y que me enseñaron hace 35 años cuando empecé a trabajar, y con la cual he seguido siempre, que es más o menos adecuada, pero les quede claro que a veces la definición de propósito, objetivo y meta no es la misma para todos los autores. O sea, no les llame la atención, la Rie lo dijo mal. No, yo lo dije mal. Yo, esto es lo que hago, o como lo tengo definido, y como lo definen muchos autores de hace mucho tiempo, después en algún otro caso pueden encontrar alguna variación. No variación importante, pero pueden encontrar distintas definiciones. Entonces, sobre el propósito está prácticamente todo el mundo de acuerdo, no van a encontrar otra cosa. El propósito es una idea general, es una expresión de deseos. Ahí le llamamos imagen objetivo. ¿A dónde queremos llegar? Entonces, que a lo mejor no se puede llegar. A veces nos ponemos propósitos inalcanzables, como en la vida. Pero de alguna forma el propósito nos marca el camino. Si pudiéramos hacer todo bien, esa es la imagen objetivo. Ahora, uno tiene que tener clara, inclusive cuando define una imagen objetivo así, de plantearse una imagen objetivo que sea alcanzable. Por eso yo les puse allí recordar concepto de control y erradicación. Esto es, pareciera que la imagen objetivo siempre a poner es erradicar la enfermedad. Y esto a veces es un error. Digamos, si uno tuviera que hacer un programa, yo tuviera que escribir un programa de hidatidosis ahora, yo no pondría erradicación.
quizás o probablemente hace 35 años, no me acuerdo, tendría que leer lo que pusimos, a lo mejor uno se planteaba la eliminación de la enfermedad. Y en realidad uno día sabe que en áreas continentales, con la tecnología que tiene, erradicar es muy difícil. Estamos en una isla así, en hidatidosis, siempre hablando. Entonces a lo mejor tiene que tener claro que uno va a trabajar solamente en control. Recordando que cuando uno trabaja en control quiere decir que va a trabajar siempre. Digamos, la ventaja de los programas de erradicación es que habitualmente son mucho más costosos y que ponen mucho más esfuerzo, pero tienen una duración limitada. Una vez que eliminé el agente del ambiente, no hay más costos ni más actividad. En cambio, los programas de control quiere decir bajar la prevalencia, pero dejar prevalencia. Siempre va a quedar. Por lo tanto, siempre vamos a tener que seguir manejando un programa de control eterno. Digamos así, que es el caso de hidatidosis en Río Negro. Entonces, yo ahí, acá para esta parte, utilicé algunos ejemplos de cómo está escrito una propuesta de programa nacional de control de la hidatidosis que elaboró la filial argentina de la asociación. Entonces, allí pusimos que el propósito de un programa nacional de control de la hidatidosis es controlar el ciclo parasitario de Echinococcus granulosus en la República Argentina, evitando la infección de los animales y la transmisión al hombre. O sea, es una idea general que no define demasiadas cosas, pero sí que nos dice a dónde queremos llegar, la imagen objetivo, lo que seríamos felices si lo pudiéramos hacer. Después tenemos dentro del programa, de un programa, líneas de acción. Puede ser que haya una sola línea de acción en un programa, o puede ser que haya muchas. A veces lo llamamos subprogramas a estas líneas de acción. Entonces, si es una programación local, por ejemplo, en un CAPS, las líneas de acción van a tener que ver con, a lo mejor, distintas patologías. La línea de acción 1 va a ser trabajar el programa de inmunización, la línea número 2, detección de embarazada, la línea número 3, SIDA, la línea número 4, así sucesivamente. Y va a ser toda su programación con distintas líneas de trabajo de nivel local en función de los intereses de la comunidad. En un programa normativo central, como sería un programa de hidatidosis, en este caso, entonces nuestra línea de trabajo tienen que ver con justamente caminos que tenemos que seguir. Entonces en un programa nacional se definieron, por ejemplo, articulación interinstitucional, es una línea de trabajo, articular a SENASA con el Ministerio de Salud y con las provincias. Vigilancia epidemiológica, que es un componente que siempre tiene que estar presente en un programa. Red de laboratorios, control, que son las secciones específicas del control, cómo se corta el ciclo parasitario, atención a las personas, que es una línea de trabajo necesaria, investigación, promoción de la salud, que tiene que ver con educación, capacitación y evaluación. Estas son las líneas de acción que se propusieron en un programa de hidatidosis. Pero insisto que estas líneas de acción, o llamados subprogramas, antes los llamábamos subprogramas, hoy día se los llama más líneas de acción, pueden ser todas vinculadas a la misma enfermedad o líneas de acción vinculadas a distintas cosas si estamos trabajando en un esquema de programación local en un CAPS. Después llegamos a los objetivos. Los objetivos siempre deben estar bien definidos, verbo en infinitivo, lograr, alcanzar, hacer, siempre están en infinitivo, esa es la forma correcta. Dice comprensible para todos, definidos en tiempo y espacio, y volvemos a lo mismo, factibles, coherentes, precisos. Muchas palabras. Yo les diría, acuérdense sobre todo realistas y factibles. Pongamos los objetivos que podamos cumplir, porque después vamos a tener que medir cómo alcanzar los objetivos. Y si el objetivo no es realista ni es factible, vamos a tener problemas. Entonces, un ejemplo de cómo definirlo lo tenemos acá. Con la siguiente aclaración. A veces definimos objetivos generales y objetivos específicos. A veces definimos solamente objetivos, y no es necesario poner generales y específicos. Esto tiene que ver con el volumen o el tamaño del programa y con la costumbre personal, porque a veces el objetivo general pues, está muy cercano al propósito, o sea, la línea entre un propósito y el objetivo general a veces es muy delgada, así que, quiere decirle, pueden no estar los objetivos generales. En este ejemplo, porque la mejor forma de entender las definiciones es con ejemplo,
Acá un objetivo general en una línea de trabajo de red de laboratorio es garantizar el inmunodiagnóstico oportuno en hospedadores animales y el hombre. O sea, es casi como un propósito, ¿no? Pero dentro de una línea de trabajo específico. Y en una línea de trabajo del control, el objetivo es interrumpir el ciclo parasitario, evitando la infección de los animales y la transmisión al hombre. O sea, es como un propósito más pequeño. O sea, la diferencia es sutil. Quizás el propósito lo podríamos definir como algo que tiene que ver con todo el programa, y los objetivos generales empezamos a particularizarlos para cada una de las líneas de trabajo. Los objetivos específicos, entonces, ya son particulares. Y acá hay un detalle sí muy importante. Cuando hablamos de objetivos específicos, son cuantificables. Cuando hablamos de propósito y objetivo general, estamos hablando de, cháchara. O sea, son definiciones de deseos y de cosas que nos gustaría alcanzar. Cuando entramos a hablar de objetivos específicos y metas, acá números. Y acá es donde sí pueden encontrar distintos autores, formas distintas de expresarlo. Lo que todo el mundo tiene claro, que los objetivos y las metas son cuantificables. La forma que yo aprendí a programar, el objetivo específico es cuantificable y expresado en porcentaje. Entonces, en red de laboratorio, un objetivo general es garantizar el inmunodiagnóstico. Un objetivo específico es constituir una red nacional de laboratorios con participación de laboratorios provinciales que brinde servicios al 100% de las provincias con programa. Brindar capacitación al 100%. Fíjense que en este objetivo específico yo les puse 100% allí, pero es muy importante que esa definición del porcentaje sea hecha con cabal sentido de lo que se puede hacer. Porque esto tiene que ver con los recursos y con la factibilidad de lo que uno quiere. Si uno va a montar un programa de vacunación, es muy lindo poner que va a vacunar el 100%. Lo que uno tiene que tener claro, si el desarrollo y la estructura que uno va a tener es para el 100%, o si va a llegar al 80% o al 70%, porque en función de ello también tiene que decidir si lo va a hacer. A ver, para que quede más claro. Programas de vacunación antirrábica canina. La Nación de golpe tiene 1 millón de dosis, o 500.000 dosis, que compró y las reparte en las provincias para que vacunen. Entonces, si la provincia de Río Negro recibe 10.000 dosis de vacuna, ¿qué hace con las 10.000 dosis de vacuna? Si escribe un programa, va a tener que decir, va a tener que tener una idea del número de perros existentes, y entonces se va a encontrar que el porcentaje de perros que va a vacunar es un porcentaje irrisoriamente bajo. Y cuando uno en los programas de vacunación tiene porcentajes de vacunación irrisoriamente bajos, la acción no sirve para nada, nada. ¿Por qué? Porque si hay una introducción de virus rábico, lo que uno vacunó no sirve, tiene que hacer un operativo de emergencia. Cuando se vacuna en uso humano, sabemos positivamente que el objetivo es el 100% de las vacunas, y que cuando se vacuna nada más que el 90%, nos va quedando un 10% cada año de huéspedes susceptibles sin vacunar. Cuando pasan 5 años, ese 10% se transformó por acumulación en un 20% o en un 30%, y eso nos lleva a la existencia de epidemias o brotes. El concepto de huésped susceptible por acumulación. Entonces, el hecho de poner un porcentaje no es una expresión de deseos, tiene claramente que ser una expresión de la realidad, porque también eso es lo que nos va a definir si la línea de trabajo que nos estamos planteando hacer es realmente va a servir para algo o no va a servir para nada. Por favor, no hagamos acciones de salud que gastan plata y no tienen efecto en solucionar ningún problema. Esto lo de Randy es muy típico. De golpe uno recibe 1.000 dosis, le dicen vacuna, organiza una campañita, vacunan el perro, y es como no haber hecho absolutamente nada. Sirve para la foto, para el intendente, para hacer política, qué sé yo para qué sirve, pero para la salud, nada, porque si se introduce el agente etiológico, el único camino que a uno le queda es sí tener un espectro de intervención y hacer una vacunación en un anillo de emergencia. O sea, si vamos a vacunar, el porcentaje de cobertura es grande. Entonces, bueno, eso, la definición de estos objetivos específicos en porcentaje se hace, por favor, con sentido estricto de lo que realmente se puede hacer en función de los insumos que tenemos.
Acá pusimos un ejemplo para control, entonces para interrumpir el ciclo parasitario, desparasitación canina sistemática del 80% de los perros a la dosis de 5 miligramos por kilo. O sea, expresamos un porcentaje. Control veterinario del 100% de la faena en mataderos habilitados. O sea que el objetivo específico entonces le estamos poniendo número y lo estamos haciendo en porcentaje. Y después viene la meta, que precisamente es la cuantificación del objetivo. O sea, el objetivo es cuantificable, se expresa porcentaje, la meta es la cuantificación del objetivo. Entonces, para ese objetivo general, que era interrumpir el ciclo parasitario, y donde el objetivo específico es la desparasitación del 80% de los perros, nuestra meta es desparasitar 153.000 perros, puse allí un número. ¿Cuál es la importancia de esto? Cuando uno expresa las cosas en porcentaje, está expresando realmente el volumen que uno va a trabajar. Tiene una idea global, si uno va a vacunar el 80, el 100, si va a asistir al 100% de los municipios, si va a hacerlo, está hablando de cobertura de alguna forma, que es un concepto extremadamente importante cuando uno programa. ¿Qué cobertura va a tener? Esa cobertura queda explicitada en el objetivo específico. Pero cuando cuantificamos esa cobertura en un número absoluto, estamos definiendo recursos. Cuando yo digo 80% de los perros, estoy diciendo que voy a dejar el 20% de los perros afuera. Ese es el elemento importante. Pero cuando voy a la meta y le pongo un número, estoy diciendo que si voy a vacunar 153.000 perros, a desparasitar, multiplicado por 2,2 dosis promedio de Praxiquantel por perro, me dice cuánto Praxiquantel voy a precisar para todo el año. O sea, la meta de alguna forma me define también el presupuesto que voy a precisar y el volumen real de organización que voy a requerir para poder ejecutar esa tarea. Así que ahí tenemos un poquito planteado las tres líneas del programa: el objetivo general, que es interrumpir el ciclo parasitario; el objetivo específico, desparasitar al 80% de los perros; y la meta, que desparasitara un número determinado de perros. Esto es el eje central, digamos, de lo que es un esquema de un programa de control. Después, como les dije, tenemos que tener normas. Las normas tienen que estar escritas, tienen que ser específicas. No puede estar librado que cada uno lo haga como quiere. Entonces, nosotros tenemos guía de diagnóstico y tratamiento de hidatidosis, hay una norma técnica nacional. La cuestión es, esto tiene que estar claro. Si vamos a desparasitar, ¿cómo se desparasita? ¿En la boca del perro, en la mano del propietario? ¿Cuánto es la dosis por kilo? Esto tiene que estar escrito, porque todos los días tenemos gente nueva, la gente cambia, y si uno lo manda a alguien a hacer algo, le tiene que poder dar un documento chiquitito que lo lea y sepa cómo tiene que hacerlo. Si vamos a vacunar, ¿dónde se vacuna? ¿Cómo se diluye la vacuna? ¿Dónde se la aplica? ¿Cada cuánto se la aplica? Esas cosas tienen que estar escritas en una norma técnica perfectamente detallada. Es como una receta de cocina. Esto, cualquier cosa que vayamos a hacer, tiene que tener una receta de cocina que debe ser seguida estrictamente, y es parte del programa, de un anexo del programa, las normas técnicas, y a lo que llamamos también las normas operativas, ¿no? La norma técnica es cómo se aplica una vacuna. Por ejemplo, en la hidatidosis hay que diluirla con solución fisiológica, sacudiéndola suavemente, y se aplica 1 centímetro en la tabla del cuello. Esa es una norma técnica precisa. La norma operativa, además, nos tiene que decir que vamos a vacunar 3 veces con un refuerzo al año, 2 veces la primera vez, que tienen que ir 3 técnicos para el trabajo. Es una norma de cómo operacionalizamos eso. Dentro del programa y actividades, entonces, las actividades, ¿de dónde van a salir? Van a salir de las metas. Así como teníamos ese objetivo y tenemos una meta vinculada a ese objetivo, las actividades de alguna forma surgen de las metas. Una forma ordenada de trabajar puede ser que por cada meta que nosotros ponemos definamos una actividad. Eso es lo mínimo. Puede inclusive haber más de una actividad por meta. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en una línea de trabajo de diagnóstico oportuno, de diagnóstico precoz y tratamiento de casos, la actividad de búsqueda activa de portadores, la actividad de tratamiento de los casos diagnosticados y la actividad de seguimiento longitudinal de los casos. Y en realidad uno podría haber tenido previamente una meta de el número de catastros a efectuar,
en función de la prevalencia esperada, número de tratamientos que va a haber que hacer, y en función de eso, el número de seguimientos que va a hacer a los chicos. O sea, una forma ordenada es un objetivo general, un objetivo específico, y ese objetivo específico, su meta, y su meta, su actividad. Inclusive, uno puede, en algún momento lo hacíamos así, ordenar el programa en una especie de hoja apaisada, con columnas, en la cual la columna 1 es el objetivo específico, la columna 2 es la meta y la columna 3 es la actividad. Con lo cual uno en una sola hojita puede visualizar todas las líneas de trabajo ordenadas con su porcentaje, su número absoluto y la definición estricta de la actividad que va a realizar en función de esa meta. Bueno, el cronograma, esto es muy conocido, creo que no es novedoso para nadie. Cada actividad tiene que tener la fecha de realización. Cuando comenzamos el año deberíamos saber lo que vamos a hacer, en las actividades programadas. Tenemos que saber cuándo va a ir el ecógrafo a cada localidad. Tenemos que saberlo. No se puede estar llamando, llama a Comayo a ver si puedo recibir el ecógrafo. Tenemos que tener definido el programa antes de trabajo y tenemos que tener definido el tiempo en el cual se va a hacer la actividad programada. Después la emergencia se mete en el medio, pero lo que tenemos que tener es un dibujito de esto pegado en la pared. Puede ser, acá está hecho en 12 meses, lo ideal es hacerlo para las 52 semanas, tener esto pegado en la pared con las actividades programables, programadas, y la actividad. Esto es lo de mínima. Si uno no quiere escribir todo el programa con actividad y meta, lo que al menos debería hacer es hacer este cuadrito dividido en 52 semanas con cada una de las actividades programables que hay que tener y saber cuándo se van a hacer, cuándo es la salida al campo, cuándo es. Esto hay que verlo. El consejo es véanlo. Es mucho más fácil tener una pizarra, algo que uno todos los días, cuando entra a la oficina y se pone a tomar mate y a conversar de cómo fue el partido de ayer o qué sé yo, el tema del día, vea claramente cuál es el cronograma de trabajo que tenía previsto. Porque si no lo perdemos de vista y vivimos en la improvisación. Bueno, un programa normativo debe tener recursos, debemos saber lo que hace falta, que obviamente están los recursos materiales, los recursos de tiempo y los recursos económicos. Y saber de dónde va a sacar la plata. Uno tiene que saber que hay recaudación propia, que hay fondos nacionales, que hay fondos de FES, y que algunos los obtiene rápido, otros los obtiene más lento. Estas cosas hay que saberlas. El tema de los recursos. Si uno tiene un laboratorio, uno tiene que saber cuáles son los insumos que precisa el laboratorio. Porque el laboratorio usa insumos, y si usa insumos, tiene que comprar los insumos con tiempo. Los insumos no se compran cuando se acabaron los insumos. Entonces, si el insumo hay que pedírselo, que lo compre en nivel central, uno tiene que mandar la lista de insumos a principio de año para tenerlo en julio. Pero esto uno lo tiene que saber, y no avisar de golpe, no manden más porque no tenemos placas para hacer ELISA. Esto no puede funcionar así. Los insumos son parte de la programación. Y el último punto, o la última parte vinculada a la programación, tiene que ver con la evaluación. Hay que evaluar, nos tenemos que evaluar. Hay distintos tipos de evaluación. Hay evaluaciones que son de proceso. ¿Qué quiere decir una evaluación de proceso? Una evaluación de proceso es evaluar si hicimos las cosas que teníamos que hacer. ¿Cumplimos con lo que teníamos que hacer? El catastro ecográfico que estaba programado para hacer en Comayo, el proceso, ¿lo hicimos? Eso es lo primero. Lo segundo es de resultado. ¿Qué es una evaluación de resultado? Cumplimos con la meta, hicimos el número de ecografía que habíamos planteado. Y la tercera evaluación, que es la más importante, es la de impacto. ¿Lo que hicimos está sirviendo para algo? ¿Bajamos la prevalencia? ¿Tenemos menos chicos infectados? Y entonces acá tenemos estas tres palabritas, eficiencia, eficacia y efectividad, que tantas veces nos lo olvidamos y que es muy importante, en realidad, que deberíamos tenerlas presentes siempre. La evaluación se hace en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. La eficiencia es la relación entre el objetivo alcanzado y los recursos. ¿Qué quiere decir eso? Hicimos las cosas en una forma cara o barata, porque a veces podemos hacer bien el programa, pero lo hacemos muy caro. Entonces la eficiencia es una medida económica.
tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos económicos. A lo mejor hicimos lo que teníamos que hacer, fuimos al campo todas las veces que teníamos que hacerlo, pero la verdad que fuimos en 4 camionetas porque fuimos poco eficientes, aunque hayamos hecho las cosas. La eficacia es el efecto del programa sobre los individuos. Entonces, la eficacia tiene que ver con realmente si lo que hicimos le sirve a las personas, ¿no? Logramos bajar la prevalencia, hay menos enfermos, eso es eficacia. Y la efectividad es algo totalmente global que tiene que ver la diferencia entre objetivos programados, alcanzados y las consecuencias del programa. Realmente la efectividad es lo que a nosotros más nos importa en términos de salud. Si fuimos efectivos en modificarle la vida a la gente, esto es lo que nos tenemos que plantear. Además de eso hay que hacerlo de forma eficiente para que sea barato, pero la efectividad es si realmente lo que hacemos le sirve a alguien. Y esto es interesante que lo evaluemos en todos los programas que hacemos. Ya terminando, estamos casi perfectos, recordar esto, ¿no? Durante la ejecución se obtienen datos, se obtiene información y se logran resultados. Si no analizamos, si no nos damos el tiempo para analizar, somos entes autómatas que somos incapaces de corregir lo que hacemos mal y lo seguimos haciendo mal durante años, años y años. Entonces, por favor, hay datos. ¿Qué son los datos? Los datos son las ecografías que hicimos, los perros que evaluamos, las muestras de materia fecal que recogimos, las fábricas a las cuales fuimos. Los datos, si no son analizados, no son información. La información es procesar los datos y tener en claro eso. Si uno investiga un brote de ETA, uno va a obtener datos de las encuestas que le hizo la gente y va a tener una pilita de planillas con datos. Pero la única forma de obtener algo útil es que esos datos sean procesados y entonces generemos información y tengamos cuál es el periodo de incubación, cuál es el alimento con mayor exposición, etcétera. O sea, información, se procesa. Y eso es lo que nos permite medir después resultados. O sea, siempre volvamos a este esquema completo. Recordar también que cuando uno hace un programa de control, parte integrante del programa de control, es una línea de acción de hecho, pero lo quiero remarcar, son los sistemas de vigilancia epidemiológica. Esto es, el sistema de vigilancia es ver lo que está pasando. ¿Qué quiere decir? El programa de control de ligatidosis es desparasitar perros. El programa de control de ligatidosis no es hacer coprantígeno. Hacer coprantígeno, o hacer serología en oveja, es medir cómo está funcionando la acción del control. No hay que mezclar una con la otra. Si no queremos que nuestra actividad como central es hacer vigilancia y nos olvidamos de la acción de control. O hacemos la acción de vigilancia pensando que estamos haciendo control y nos olvidamos de utilizarla para modificar el control. Entonces, control es el primer instrumento, es el instrumento central para modificar la realidad. Y el sistema de vigilancia sirve y solo sirve si utilizamos la información que genera para entender lo que está pasando con el control y generar los cambios. Ahí puse indicadores línea base y evaluación de impacto. Cuando uno va a trabajar en algo, primero define la línea base de prevalencia o de lo que sea, y después mide impacto en los años sucesivos. Si uno empieza a trabajar y no tiene línea base, nunca va a saber en qué, si le va bien o le está yendo mal. Y lo que tenemos que evitar es ser autómatas que durante años trabajamos, bueno, si hay que hacer coprantígeno, tal vez 100 muestras, listo, van las 100 muestras al laboratorio, ya taché, ya lo hice lo que tenía que hacer, y eso no sirve para nada. Para hacer eso no lo hagamos, gastamos plata. Esto sirve si cuando hacemos evaluación, sacamos coprantígeno, vemos que hay infección en determinado lado, generamos las acciones correctivas, vamos al hospital, mejoramos la desparasitación, etcétera. Si una cosa no trae la otra, simplemente estamos haciendo cosas para justificar nuestra vida. Esto lo puse como un ejemplo, porque realmente una buena línea base fue lo que se hizo con vacunas, cuando empezamos a trabajar ahí en Anecón Grande y en Choique y en toda esa zona, en las cuales tenemos con cada una de las técnicas diagnósticas existentes en ese momento una línea base con respecto a la cual vamos a poder o estamos midiendo de a poco el impacto de la vacuna. O sea, primero definimos cuánta infección había en ovejas, en perros, en la tierra, y ahora podemos estar midiendo qué pasó después de que vacunamos. Y terminando con
esta es el anteúltimo slide. La programación es muy linda. Realmente uno se siente en el escritorio y puede hacer documentos hermosísimos y muy bien escritos. Pero el programa no se ejecuta solo, el programa no se ejecuta en piloto automático. Llevar un programa adelante, fíjense que puso 85% de gestión, 15% campo. Quizás en el caso, esto sería para un nivel central de salud. Digamos, si Marquito está viendo esto es un programa. Gestión, ¿qué quiere decir gestión? Gestión es romper los cocos en todos lados. La gestión es ir al municipio, ir otra vez al municipio, ir a Senasa, ir acá, ir a la asociación de ganaderos, ir a buscar recursos acá, llamarlo al de nivel gestión. Es lograr movilizar las cosas para que las cosas funcionen. Si uno se sienta cómodamente a que todo transcurra, bueno, lo que va a transcurrir es la nada misma. O sea que la conducción de alguien y el trabajo es gestión. Y el 15% campo. Quizás, insisto, en una unidad regional tenemos que poner un porcentaje muy superior al del campo, en el sentido que para que haya programas de control hay que ir al terreno. Los programas se desarrollan en terreno y tenemos que tener acción. O sea, ¿qué quiero decir o insistir con esto? Es muy lindo escribir un buen programa, pero básicamente además hay que laburar, porque si no laburamos, los programas no se ejecutan y no modificamos la realidad. Y en salud, de lo que nosotros hagamos depende mucho, como dije al principio, la situación de la comunidad. Así que cierro con esto que me encanta, esta frase de Einstein, que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. Para llevar adelante las cosas y transformarlas, y que esto tenga impacto y que tengamos la satisfacción de ver que hay menos chicos con quiste, que se operan menos, que se mueren menos, que hay menos casos de salmonela, que evitamos varios síndromes urémicos hemolíticos y por lo tanto le salvamos la vida a alguien, o la calidad de vida a alguien. Esto requiere mucho trabajo del campo y sobre todo mucha voluntad de cambiar las cosas. Yo no tengo más nada que decir, así que pueden escribir preguntas o pedir la palabra.